San Juan 14, verso 4. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Gracias te damos, oh Jehová Dios. Te adoramos. Te exaltamos, poderoso Dios, por ser nuestro Dios, nuestra vida, nuestra fuerza, nuestro todo, Dios. Te adoramos. Te damos gracias a ti, oh poderoso. Gracias por tenernos juntos aquí, a cada uno, oh Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bendito Dios. Pueden tomar asiento. Dice San Juan 14, 4, dicen: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Bendito Dios. Qué bonito esto, hermano, cuando leemos esta parte de la Escritura, cómo Jesús le hablaba a los discípulos, le hablaba a ellos, les explicaba cuál era el propósito de Él, aleluya, el propósito de Él. Les decía: sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Fíjese bien, sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Mire, cuando uno nace, hermano, cuando uno nace, uno no sabe por qué nació. Sí. Fíjese que cuando uno nace, hermano, uno no sabe por qué nació. No sabe. Sí. Uno no sabe por qué nació. Durante mucho tiempo yo me he puesto a analizar eso, que la gente nace y no sabe para qué nació, fíjese. Y fíjese que la gente solo esa pregunta la hace, solo que la persona esté en una angustia, pero de las buenas, ¿verdad? Pero angustias de verdad, que usted no tiene idea. Solo que una persona esté en una angustia buena puede decir: bueno, ¿yo por qué nací? Dice. ¿Por qué nací? ¿Yo para qué nací? Y ese problema, mire, durante años yo lo he escuchado. La gente pregunta, la gente quiere saber que por qué nació. Una vez a un muchacho estábamos en una reunión de oración y él decía que él no sabía qué estaba haciendo aquí. Decía el corazón de él: yo no sé qué estoy haciendo aquí, dijo. Yo no sé qué estoy haciendo, yo no sé quién soy yo y no sé qué estoy haciendo aquí. ¿Sabe que cuando nosotros nacemos, nuestros padres no nos dicen para qué nacimos nosotros? Nosotros no sabemos para qué nacemos. Solo le preguntan a uno: ¿y a vos qué te gusta estudiar? ¿O qué querés aprender? Eso es todo lo que primero que le pregunta a uno, porque no saben cómo, para qué nacemos nosotros, hermano. Y una de las cosas que hacen que la gente se confunda es eso: nacer y no saber qué hacer y a dónde ir. No saber qué hacer y a dónde ir. Fíjese bien, eso es lo que le pasa a la mayoría de la gente. La gente, esos problemas usted los encuentra en la universidad. Fíjese que encuentra jóvenes que estudian una carrera y miren que aquella carrera es difícil y después se vienen y se saltan a otra. Sí. Y después miran que aquella no les gusta y se saltan a otra. Y después vienen y se saltan a otra y se saltan a otra y se saltan a otra y caen en ese jueguito de estar saltándose de carrera en carrera. ¿Por qué? Porque las personas no saben por qué nacieron y qué es lo que tienen que hacer. La gente no sabe. A nosotros nuestros padres no nos dicen eso. Uno no nace, como le decíamos a un niño de los amigos de nosotros, le decíamos: ¿y vos qué vas a hacer cuando estés grande? Yo voy a vender pan blanco, me decía. ¿Por qué? Me decía. ¿Por qué? Porque mi papá vende pan blanco, decía, ¿verdad? Y así nos decía, y así aprendió él eso, fíjese. Así decía él eso. Y él aprendió eso. ¿Y qué vas a hacer vos? Porque entre los niños se preguntan: ¿qué vas a hacer vos? Le dicen. ¿Qué vas a hacer? Sí. Y esas preguntas, mire, la gente no sabe por qué. Porque a nosotros nadie nos orienta. Nadie nos orienta, hermano, para qué es lo que hay que hacer y para dónde ir. Ayer hablábamos con las hermanas que cuando nosotros nacemos en el vientre de la madre, hermanos, y nosotros somos desprendidos del vientre de la madre y quedamos en los brazos de la madre. Quedamos en los brazos de la madre, sí, quedamos en los brazos de la madre. Y después de los brazos de la madre quedamos en el regazo de la madre o en la falda de la madre, como dice, ¿verdad? Quedamos en la falda de la madre, ahí quedamos.
Y después de la falda de la madre, de ahí es donde cuesta aflojarse. Y la mamá viene y nos maneja, nos conduce, nos dice, vos vas a ir a la escuela. Y uno no le gusta ir a la escuela. Aquí el que dice que le gusta ir a la escuela, bueno, es a saber, ¿verdad? Que es de otro planeta. Bendito Dios. Pero a mí no me gustaba ir a la escuela. Sí. ¿Por qué? Porque hay cosas que se las imponen a uno y uno no sabe por qué. Yo tuve ese conflicto desde pequeño que yo quería saber que por qué había nacido yo. Sí, ¿por qué había nacido yo? ¿Y qué era lo que había que hacer? ¿Quién y para qué era bueno yo? ¿Para qué soy bueno yo? Sí, ¿para qué sirvo? Ese problema de identidad, hermano, ese es un problema de identidad, se llama eso. Por eso es que cuando uno nace, hermano, los padres no le explican eso, las madres, nadie a las madres, mire hermano, las madres pobrecitas, porque ellas no saben cuando nace un hijo, ellos solo dicen, a ver si me sale bueno este cipote. Fíjese que antes habían unas mamás, ¿verdad? Ahora ya no, habían unas mamás que tenían 10, 15 hijos, decía, y le decía yo, ¿por qué tuvieron tantos hijos? Es que algunos a veces salen malos, algunas veces salen malos, y cuando algunos salen malos, se les muere, dice, ahí está el otro montón, dice, ¿verdad? Así, era una lógica, pero como quien cultiva papayas, algo así, una cosa así, hermano. La gente se ponía a pensar en eso, pero nadie nos dice para qué somos nosotros, para qué nacemos. Y este mensaje lo que nos da a entender es eso, para qué nacemos y qué es lo que hay que hacer, hermano. Mire cómo Dios entra en conflicto con los hombres y les dice eso. Ustedes no saben nada, hombre, no saben nada. Mire cómo dice, le vuelvo a leer, dice, y sabéis, dice San Juan 14:4, dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Mire, sabéis a dónde voy, no sabían a dónde iban. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? ¿Qué le parece? No se sabe. Ellos no sabían tampoco. Y eso es lo que la gente no sabe. La gente no sabía hacia dónde ir y no sabía qué hacer, que es el camino. No sabemos qué hacer porque no sabemos hacia dónde vas. No sabemos para dónde vas, le dijo. Y como Tomás era el incrédulo Tomás. Tomás era el gemelo, como dicen. Y dice el verso 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí está, mire. Entonces Jesús explicó que existe un camino y existe un lugar hacia donde ir, hacia el Padre. Hacia el Padre, hermano. Es un camino ir hacia el Padre. ¿Quién nos dice eso, que hay que ir al Padre? Nadie, hermano. Nosotros nacemos y el primer enemigo que conocemos nosotros es al papá. Sí. El primer enemigo que conocemos nosotros es al papá, fíjese. Sí, los fajazos del papá. O si no, que la mamá le dice, mira, tu papá es malo, es pícaro. Y entonces es el primer enemigo que uno conoce, fíjese. Pero como dijo Jesús, hacia ahí vamos, hacia ahí quiere que nosotros vayamos. Y por eso les decía que hay que ir al Padre. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces le dijo, mires, si me conocieses, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Mire, Felipe también que no sabía. Felipe no sabía, hermano. Sí, Felipe no sabía tampoco. Y este problema de la identidad, esto se llama problema de falta de identidad, hermano. Cuando uno no sabe para dónde va. Sabe que el no entender eso ha creado en la tierra una gran cantidad de religiones, hermano, terrible. ¿Usted cree que por qué existe tanta religión y tanto sistema, hermano, psicosocial y religioso? ¿Por qué? Porque las personas no tienen identidad. Y eso Dios ya días lo venía hablando. Mire cómo dice en el libro de Isaías, capítulo 1. Mire cómo dice Isaías, capítulo 1. Jehová hablando este problema, este conflicto que tiene el hombre. Mire cómo dice.
Mire cómo le explica Dios a Isaías, le dice Dios a Isaías. Mira, Isaías, la gente no sabe, andan pero extraviados. La gente no sabe ni qué hacer. Dice el capítulo 1, verso 2. Oíd cielos y escucha tu tierra. Mire cómo dice. Escucha tu tierra. Oíd cielos y escucha tu tierra. Porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Mire cómo dice, o sea que Dios nos hizo. Eso no nos dicen a nosotros, que Dios nos hizo. Pequeño, qué importante que le digan a uno, mira, usted quien lo hizo, Dios. No creo que las mamás se detengan y le digan al hijo, mira, a vos quien te hizo, eso fue Dios. Crié hijos. Y la gente dice, no. Es que la misma mamá, al ver que salió del vientre de ella, se imaginan que ellas fueron, ¿verdad? Que ellas fueron las patrocinadoras que tienen toda la maquinaria indispensable para que naciera el niño. Pero mire cómo dice, oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Y dice el 3, mire que esta es la base. El buey conoce su dueño, mire, ahí está. Dicen que los bueyes conocen su dueño. ¿Verdad? El hermano Mario dice que sí, el hermano Edgardo. El hermano, ¿conocen los bueyes el dueño, el hermano Edgardo? Sí, ¿verdad? Sí. El buey conoce su dueño, fíjese bien. El buey conoce su dueño. Qué cosa, hermano. Yo que no me crié en el campo, hermano, yo me imagino cómo me gustaría ver estas cosas. Cuando yo las leo ahí, que un buey sepa quién es el dueño, hermano. Qué cosa esa, ¿verdad? Qué cosa. Y mire cómo dice. El buey conoce su dueño. Y el asno, el pesebre de su señor. Mire que el asno sabe dónde ir a comer también. O sea que sabe dónde está el plato. Sí. El burro sabe dónde está el plato de comida de él. Sabe dónde él come. Sí. Así es el burro. Pero mire qué cosa. Y mire cómo lo compara Dios y le dice a uno que esos animales son muy inteligentes. Pero mire cómo lo compara y le dice, el buey conoce su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Ahí está. Por eso le dijeron a Jesús, nosotros no sabemos a dónde vas, ni sabemos el camino, le dijeron. No sabemos a dónde vas y no sabemos el camino. No sabemos a dónde vas y no sabemos el camino. ¿Cómo vamos a obedecerte? Sí, por eso dice que el buey sí conoce. El buey sí sabe, mire, quién es el dueño. El burro sabe quién es el que le da la comida. Sí, pero el pueblo de Dios no. El pueblo de Dios no conoce eso, hermano. No lo conoce. Y fíjese que ese problema de identidad durante años se dio, hermano. Por eso los profetas se extraviaban y se levantaron el montón de religiones, hermano. El montón de religiones se levantaron un montón de doctrinas y de personas guiando a los demás. Se levantaron tantas cosas porque las personas no conocen quién es el dueño. ¿Quién es el dueño? Por eso dice el Salmo 27. Mire cómo dice el Salmo 27, hermano. Salmo 27. Bendito Jehová. Salmo 27, verso 11. Mire que esto le pasaba también a David. Mire cómo decía. David tenía este problema. Decía, bueno, y nosotros, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Decía David. Y le decía él a Dios. Salmo 27, 11. Dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. Mire, por eso es que la gente cae y llega a tener problemas con las demás personas y no sabe por qué. Uno no sabe por qué tiene problemas con los vecinos, fíjese. Uno no sabe por qué pelea con los compañeros en la escuela. Uno no sabe por qué la profesora le mete con una regla en los dedos a uno. Sí, no sabe eso uno. Solo le dicen que usted es malcriado, pero uno no sabe por qué es malcriado. Uno solo actúa nada más por inercia. Como le digo, el buey sabe, es mejor que nosotros en ese sentido, porque él sabe quién es el dueño, pero el ser humano no sabe quién es Dios. Y el mismo David por eso decía,
Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. Mire, porque las personas por eso chocan y tienen problemas, porque no saben qué es lo que hay que hacer y a quién ir, hacia dónde acudir. El mismo David decía que Dios no lo escuchaba. Dios, ¿por qué no me escuchas?, decía. Y Dios no se escucha. El problema es que la persona no entiende eso. Como les dijo Jesús, ¿sabéis dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Y le dijo, no sabemos. No sabemos dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Le dijo el creyente de Tomás. ¿Cómo vamos a saber eso? Porque tampoco ellos tenían identidad, ellos no sabían qué hacer. Ellos sabían, por ejemplo, los discípulos, algunos decían, yo soy pescador. Y ya, porque mi papá era pescador. Y eso se hereda. Mire, que una persona cambie de la profesión de sus padres, para él es un conflicto. Que la persona cambie de la profesión de sus padres a una profesión independiente, crea un conflicto en su interior. Sí. Y por eso mucha gente le cuesta hacer esos cambios. Pues David le decía a Dios, enséñame, oh Jehová, tu camino. Que Dios le enseñara qué era lo que había que hacer. Guíame por senda de rectitud, mire, por la mansedumbre. Pero ¿qué sucede? Lo que la gente no ha tenido es quien lo guíe. Quien lo guíe, hermano, quien lo guíe. Nosotros nacemos, hermano, mire, nuestra madre se encarga de nosotros de manejarnos. Nos maneja y nos maneja y nos maneja. Nos maneja y nos maneja. Y cuando la mamá mira a los hijos grandes y los hijos tienen problemas, no hay qué hacer. Chiquita, todos los problemas los resuelve la mamá, ¿verdad? Cuando uno está chiquito, la mamá resuelve todos los problemas. Pero cuando ya está grande, no. Cuando ya está grande uno ya mira que no le puede resolver los problemas a la mamá y empieza a tener conflictos, y empieza a sentirse extraño la persona. Y entonces vienen los hombres y empiezan a hacerse bebedores, alcohólicos o drogadictos. Porque cuando tienen un problema no hayan cómo resolverlo, porque la mamá no se los puede resolver. No se los puede resolver la mamá, porque la mamá fue la que dice, yo fui que te hice. Yo te hice, le dice la mamá. Pero no, hermano. Mire que, por eso es que Dios me decía a mí, José Antonio, hay que anunciar el nombre. Mi nombre hay que anunciarlo. Porque la gente, mire hermano, cuando uno nace, Dios lo hace en el vientre de la madre. Dios lo hace en el vientre de la madre. Y cuando el niño ya camina, ya empieza a tener entendimiento, el niño tiene que ser destetado y entregado a Dios. Aquí los niños se presentan de pocos días, pero el niño tiene que ser destetado. Al niño se le tiene que ir diciendo, usted tiene que buscar a Dios porque Dios es su papá. Usted no se imagina cuántos jóvenes andan en la tierra que andan buscando al papá, pero para macanearlo. Sí, andan buscando al papá. Hay muchachas que andan buscando al papá y no saben quién es el papá, que mi papá aquí. Mire, hermano, esos problemas de identidad es lo que más abunda en la tierra. Sí, porque no saben quién es el papá, hermano. No, es que el problema que nosotros desde que nacemos y crecemos un poquito, tenemos que ser separados. Así como aunque duela, como dice, cuando el niño está en el vientre, qué bueno que la mamá anduviera con el niño toda la vida ahí, ¿verdad? O que el niño tenga un problema y lo vuelve a meter en el vientre ahí y se queda ahí. No me lo toquen, no me lo toquen, qué bonito que se acostaron uno ahí, escondido en el vientre de la mamá. ¿Verdad? Y como está cómodo y acolchonadito, sí. Pero no es así, hermano. Uno se va desprendiendo porque quien hace eso, esa criatura es Jehová, y eso no se lo explica nadie a uno. Que Dios nos hizo, Jehová nos hizo. El problema, hermano, es que no nos destetan a casi nadie. Todos dependemos de la mamá, y cuando la mamá se enferma nos angustiamos. Te enferma mi mamá. Ay, nos ponemos afligidos. Y si la mamá anda con un trapo amarrado en la cabeza, nosotros también andamos con un trapo amarrado en la cabeza. Sí. Nos ponemos angustiados. ¿Por qué? Porque no somos destetados. Nadie nos enseña eso, de que hay que ir al Padre. Como Jesús dijo, nadie viene al
Padre si no es para... A nadie le explican de que uno tiene que ir al Padre. Todos tenemos que buscar al papá. Todo el mundo tiene que buscar a su papá, al que lo hizo. El problema es que nos quedamos viendo unos a otros y dice, ¿cómo va a ser hermano mío? Si este negro o este chino va a ser hermano mío. No va a ser hermano mío, dice. O este malcriado va a ser hermano mío este. No, hermano, el problema es que nadie es destetado. Las mamás no quieren soltar a sus hijos, como decía una hermana. Hay mamás que tienen hijos de 40 años y no los quieren soltar, porque la mamá tiene, como dicen, cuerdas en su boca. Vení, hace esto, mirá. Están esas cuerdas, esas se llaman cuerdas, las ligaduras de la mano, como decía Salomón. ¿Sabe cómo decía Salomón? Cuyas ligaduras son más amargas que la muerte, decían. Y mire, y entonces cuando uno va creciendo, hermano, si la mamá no lo desteta, jamás entiende a Dios. Jamás entiende a Dios, como dice en el libro de Isaías 28, como leíamos ayer, esto tan hermoso, hermano. Dice Isaías 28, verso 9. Mire cómo dice. Ahí donde la persona pierde su entendimiento. Y mire, todos los jóvenes llegan a crear un gran conflicto. Por eso usted mira cuántos jóvenes que se han delinquido, se vuelven delincuentes y no saben por qué. Ellos no saben por qué ellos se aprenden, porque nadie es destetado, a nadie se le explica que hay una forma de vivir y que hay que ir hacia el Padre, que todos tienen que buscar al Padre. Todos tienen que buscar al Padre. Y mire cómo dice el libro de Isaías 28, verso 9, dice: ¿a quién se enseñará ciencia? Mire, ¿a quién? Ahí donde se mira el entendimiento. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? Mire, la doctrina de Dios. A los destetados, a los arrancados de los pechos. Ahí está, mire. Si una persona no es destetado, la persona no puede entender a Dios. No puede comprender de que Dios lo hizo. Si una persona depende de su mamá o de su papá, el terrenal, hermano, no puede darse cuenta de que el que lo hizo fue Jehová. Por eso dice que solo se le puede enseñar doctrina y ciencia al destetado, al arrancado de los pechos, si no la persona. Mire, entonces por eso es que los jóvenes crecen con ese conflicto, que no saben quiénes son. No saben quiénes son. Unos dicen, yo no sé por qué Dios me hizo así chaparrito, por qué Dios me hizo grande, por qué Dios me hizo con esta nariz. Hay gente que se la manda a operar y dice, yo quiero tener la nariz como la de aquel, dice, ¿verdad? Sí. Hay gente que se costura un pedazo del cuerpo y se hace un montón de cosas y yo no sé por qué yo nací así, dice. Porque hay problemas de identidad terribles, hermano. Y es porque nadie es destetado. Todo el mundo depende de la mamá. Y como decía un amigo, cuando yo le preguntaba al mecánico y me arreglaba el carro, le decía, ¿cómo quedó el carro? Quedó como la mamá, me decía, quedó cheque. Decía, así me decía él, fíjese. ¿Por qué? Porque él también era consentido de su mamá y dependía de su mamá. Y digo yo, que le llegue a faltar esta mamá. Pero es que la palabra misma dice que ¿a quién se enseñará ciencia? ¿A quién, dice, se enseñaría ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? A los destetados. Por eso es que la gente no puede entender la Biblia. Y por eso existe tanta doctrina y tanta cosa. Porque las personas no son destetados, hermano. No son destetados. Dependen de la mamá. Sí. Dependen de la mamá. Y algunos son destetados de la mamá. Y viene la mujer y sigue siendo la mamá. Sí. Por eso es que a la mujer hay unos que le dicen mami. Sí, mami le dice. Mami, ¿qué eres? ¿Qué mami, verdad? ¿Verdad? Y entonces la persona no puede comprender a Dios, hermano. La persona no puede comprender a Dios, sí. La persona no tiene capacidad. Mientras no es destetada la persona, hermano, no tiene capacidad de entender a Dios.
Entonces la persona cae en conflictos. Por eso termina que existe tanto delincuente, existe tanta persona drogadicta, bolos, que farmacodependientes y de todo tipo de problemas emocionales, hermano. Porque las personas no saben a dónde ir. Como Jesús dijo, ¿sabéis a dónde voy y sabéis el camino? Y les dijo, no sabemos, dijo Tomás, porque yo no sé de qué se trata esto. Yo no sé, dijo Tomás. Jesús dijo que había que ir al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Qué bonito que nos dijeran a nosotros desde chiquitos, mira, usted lo hizo Jehová, y usted tiene que ir donde su papá, tiene que ir donde su Padre Jehová. Pero no lo podemos comprender porque no somos destetados. No somos destetados. Nos acostumbramos a que nos estén ahí mayugando. Y lloramos cuando tenés un problema. Queremos que venga mami y nos sobe. ¿Cómo está mi niño ahí, mi chiquito? ¿Verdad? Queremos eso. ¿Verdad? Queremos eso porque no estamos destetados. Eso, hermano. Hay unos problemas de identidad terribles, y eso sucede en toda la tierra. Por eso usted mira cómo los jóvenes se hacen homosexuales. Cuando usted mira a un joven, cómo se hacen homosexuales los jóvenes, porque la misma mamá le dice, mira, yo soy tu papá y tu mamá. Ay, entonces el muchacho cuando crece dice, bueno, ¿yo soy mujer o soy hombre? ¿Soy mujer o soy hombre? Le dicen a mamá, yo soy tu mamá y tu papá. Bueno, y entonces, ¿cómo es este asunto? ¿Soy mujer o soy hombre? Y queda el hombre haciéndole así, ¿verdad? Para algún lado se tiene que inclinar, ¿verdad? Si a algún lado se tiene que inclinar, entonces el hombre termina haciendo cosas extrañas. Por eso, porque pierden su identidad. Usted mira cómo los jóvenes, por eso es que se parecen a los artistas. Los jóvenes se parecen a los artistas. Si un artista se pone un arito, ellos se lo ponen. Sí. Porque no tienen identidad ellos. Sí, no tienen identidad. Y entonces caen en ese conflicto. Y por eso mire cómo dice en el mismo libro, en el libro de Salmos. Por eso Dios nos puso a nosotros y me decía, Dios, tenés que poner mi nombre, José Antonio, para que las personas sean guiadas. Dice en el libro de Salmos capítulo 31, mire cómo dice. Salmo 31 verso 3 dice, porque tú eres mi roca y mi castillo. Imagine que un hombre le diga eso a Dios, hermano. Tú eres mi roca y mi castillo. El hombre no se lo puede decir. A la mamá sí le puede decir, o a la mujer. Uy, es que usted no puedo vivir sin ti. A la mujer sí se lo puede decir, pero a Dios no se lo puede decir. ¿Cómo un hombre le va a venir a decir a Dios? Porque tú eres mi roca. Mire, tú eres mi roca y mi roca y mi castillo. Y mire cómo dice el mismo 3, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Ahí está, mire, entonces Dios me decía, hay que anunciar el nombre, José Antonio, para que los hombres miren ese nombre. Hay que anunciar ese nombre, hay que ponerlo donde se pueda ese nombre. Hay que anunciarlo ese nombre, hay que anunciarlo porque el nombre es el que va a guiar a la gente. El nombre es el que va a guiar a las personas. Y el nombre es lo que nos ha anunciado. El nombre de nuestro Padre Jehová. Entonces las personas casi no se pueden llamar hermanos unos a otros. Mire que yo me alegraba el domingo que estaban un montón de hombres adultos que son chistosos, bebedores y malcriaditos, pero se ponen a jugar con los hermanos y se ponen a orar con ellos, hermanos, y dicen Jehová, 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 Jehová. Qué calidad, digo yo. Y lo hacían con ganas. Hombres de 50 años jugando contra los hermanos. Y yo decía, verdaderamente, qué bonito, cómo poquito a poquito se les va dando la identidad, que hay un papá que es Jehová, que ese nombre tienen que andarlo aquí, mire, en su mente y su corazón. Tienen que andar ese nombre ahí. Por eso mire cómo explica en el mismo Isaías 43, mire cómo dice. Isaías 43, 7, mire cómo este es el texto que yo le saco a las personas cuando están en angustia y dicen que ellos no saben que si la gente los quiere o no los quiere, o la gente por qué nacieron, que por qué nací. Casi todo el que está en angustia siempre se pregunta que por qué nació. El que está en angustia se pregunta que por qué nació. Y yo siempre lo llevo a esto,
porque esto fue lo que a mí me dio la identidad y me sacó de mi conducta, hermano, extraña. Sí. Mire cómo dice capítulo 43, verso 7, dice, todos, mire cómo explica, dice, todos los llamados de mi nombre, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ahí está, mire, ¿qué le parece? El nombre sirve para que las personas sean llamadas por Jehová. Sí, mire, los llamados, mire, todos los llamados de mi nombre, el nombre de Jehová es el que llama a las personas. Es el que llama a las personas. El nombre de Jehová, mire, es el que llama a las personas. Los llamados de mi nombre, dice, para gloria mía los he creado. Mire, los he creado. Mire, los he creado. Y ahí es donde usted se da cuenta de que quien lo hizo no fue su mamá, ni fue su papá. Fue Jehová. Fue Jehová el que lo hizo a usted. Los he creado, dice Dios. Ah, pero usted no, mi mamá me dijo que ella fue la que me parió. Yo tengo que pagarle toda mi crianza desde chiquito. Así es, las mamás, hay mamás que le preguntan al hijo, mira, vos me tenés que pagar toda la crianza que te he dado. Me la tenés que pagar. Y queda el muchacho, y cada año le aumentan los intereses. Sí, y no termina nunca. No termina nunca, hermano. ¿Sabe por qué? Porque eso no se lo explica a nadie. La mamá no le gusta destetar a sus hijos. Cree que los hijos son propiedad de ella. No, mi hermano. La mamá solo es como una mazorca, hermano, que le arrancan los granos. De ahí tiene que ser procesado aquellos granos. Tienen que ser procesados, pero la mamá no hace eso, no desteta a sus hijos. Por eso Abraham inmediatamente, cuando Isaac, su hijo, fue destetado, hermano, hizo una fiesta. Mire, hizo una fiesta. Abraham se alegró. El día que Isaac fue destetado, hizo una fiesta, hermano. Porque Isaac empezó a buscar a Dios. Mire, empezó a temer a Dios. Empezó a ver que Jehová era su padre, que Él era el creador de él. No le digo que uno nace y no sabe quién lo hizo. No le digo que nosotros nos preguntaban en la escuela y nos decían, ¿y quién fue primero, el huevo o la gallina? Yo me quedaba preguntando, y bueno, ¿y esa pregunta? Sí, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Y yo me ponía a pensar que yo era un huevo y que mi mamá era una gallina. Y decía yo, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Mire, hermano, y no, hermano, el primero fue Jehová. El primero fue Jehová. El que nos hizo fue Jehová. Pero nadie nos dice eso. ¿Por qué cree que hay tantos problemas de conducta en la tierra, hermano? Porque la gente no puede. El joven, cuando no es destetado, no tiene la suficiente capacidad de inteligencia para comprender eso. Porque cada vez que tiene un problema, mami, y pone la ambulancia. Y entonces no va donde el Padre, le dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No va donde el papá. ¿Cómo va a venir del papá si no está destetado? ¿Cómo le va a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, si está destetado? Tiene que ir donde la mamá. Mamá, yo tengo este problema. Mami, tengo este problema. No va a ir donde el papá y le diga, Padre nuestro. Porque ya se da cuenta que Él fue el que lo hizo a todo. Por eso Él explica que para que la gente sea destetada, tiene que ser llamada de su nombre. Los llamados de mi nombre, dice, para gloria mía los he creado, dice, y los hice. Fíjense que somos para Él. No somos para nuestras mamás, ni para las mujeres. Somos para Jehová. Somos para Jehová. Y ahí es donde vuelve uno y toma su identidad y dice, fui hecho, yo tengo un papá entonces, para gloria a mí. Eso fue lo que vino a explicarle Jesús a los hombres, porque todos andaban perdidos. Tomás dijo, no sabemos dónde vas y no sabemos el camino. Jesús dijo, mira, yo soy el primer hombre aquí en esta tierra, le dijo. Jesús así dijo, yo soy el primer hombre y tienen que aprender a hacer lo que yo hice para poder ir al Padre. Para poder ir al Padre y tomar esa identidad. Sí, para que se den cuenta y que puedan orar y decirle, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, porque dice que el nombre no guía, su nombre nos guía.
Sí, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra. Mire, y entonces la persona empieza a tener identidad, hermano. Si no, la persona, mire, tiene conflictos. Tiene conflictos terribles, hermano. Usted no se imagina cuántos conflictos emocionales hay en la tierra, pero problemas enormes. Todo por no ser destetado. Todo por no ser destetado. Por no ser destetado, no ser arrancado. Por eso vuelvo a leerle el capítulo 43, verso 7 de Isaías. Mire cómo dice: todos los llamados de mi nombre. Mire, por eso si una persona mira el nombre de Jehová y le llama la atención, fíjese que los hermanos, qué bonito, cuando los hermanos van al estadio, les dice la gente: ¿y eso qué significa? Él les dice: es el nombre de Jehová, ¿es el nombre de Dios? Y ya queda, mire, que sienten como un encontronazo. Hay gente de lejos que quiere saber qué quiere decir eso. Hay gente de otros países que quieren que alguien les explique eso. ¿Sabe por qué? Porque ese nombre los está llamando y les dice: yo te creé, le dice. Yo te hice. Así, porque es el papá. Mire cómo dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dice el 8: sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Ahí está, mire, la gente mira y oye, pero no entiende. Los jóvenes no saben. Cuando se mira un joven que bebe, que fuma, por eso sobran identidades que se las ponen en la televisión. Sobran identidades, hermano. Ahí le ponen identidades de personas que no tienen una conducta correcta. Y por eso dice que hay que sacar al pueblo de ahí. Pueblo, dice, pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oído. Mire. Y dice el 9: congréguense a una todas las naciones. Mire, eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué cree que se anuncia ese nombre? Congréguense a una. Pero para eso tienen que ser llamados por el nombre de Jehová. Y las personas tienen que ser destetados. Destetados. Porque si la persona no es destetada, tiene problemas de conducta. Tiene problemas de conducta, como lo tuvo Adán. Adán tuvo problemas de conducta porque él era manejado por su mujer y por consiguiente él fue manejado, tuvo problemas de conducta su hijo mayor que se llamaba Caín. Tuvo problemas, era una persona enojada. Hay familias que tienen hijos enojadísimos y dicen: es que mi hijo es delicado. Es la personalidad, es el temperamento. No, mi hermano, es que tiene problemas de conducta. Porque si nosotros desde pequeños no nos destetan, hermano, tenemos problemas de conducta. Tenemos problemas de conducta, sí. Y por eso es que tanta gente tiene conflicto, como usted no tiene idea cuántas personas. Mire, cuando yo me pongo a hablar con una persona angustiada, lo primero que me dice: mire, yo no sé por qué nací, hermano. Yo no sé por qué nací. Y es que eso es lo que lo lleva la angustia a uno. Lo lleva de despertarse porque está dormido uno, hermano. La angustia le dice: bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Sabes quién te hizo? Te hizo Jehová y te hizo para gloria de Él. Para que le cantes, para que hagas tortillas en la iglesia. Para eso es. Jehová no es muy exigente. Sí. Y que hay que andar como Jesús dijo: manso y humilde de corazón. Entonces no tenemos que ser bravos. ¿Y quién te enseñó a ser bravo? Pregúntale a la gente quién le enseñó. Mi mamá, dice. Yo soy bravo porque mi mamá es brava, dice. Sí. Entonces vos tenés conducta de mujer, le dice, ¿verdad? ¿Entiende? Porque los niños pierden su identidad, hermano, y crecen con ese problema. Y mire, y después se casan y también siguen otra vez bajo ese yugo. Crecen y siguen bajo este yugo. Por eso dice en el mismo libro de Isaías capítulo 3, 12, dice: los opresores de mi pueblo son muchachos. Mire, por eso los muchachos, que me les decía ayer, los muchachos son los que delinquen, hermano, son drogadictos, son los asaltantes. Cuando usted lo asaltan, no lo va a asaltar un viejito, lo asaltan muchachos jóvenes, hermano. La conducta de ellos está totalmente descontrolada, hermano, porque ellos no tienen padre, ellos no tienen identidad, hermano. No tienen identidad.
no tienen identidad, hermano. Y por eso dice el capítulo 3:12 de Isaías: los opresores de mi pueblo son muchachos. Y mire cómo dice: y mujeres se enseñorearon de él. O sea que ellos son gobernados por mujeres. Son gobernados como lo fue Caín. Caín era un delincuente. ¿Por qué era delincuente Caín? Porque la mamá gobernaba a Adán y ella gobernaba a sus hijos. El Adán nunca fue responsable en buscar a Dios. Él no fue responsable, él le valió: yo no voy a buscar a Dios. Por eso te mira a los hombres, hay que rogarlos para que busquen a Dios. Decirle: papayito, ¿no quieres buscar a Dios? Te va a matar un animal a vos, le dije, ¿verdad? Si no buscas a Dios, te va a matar un animal. Le dije: ¿cuál? Le dije: ahí lo vas a encontrar, le dice, ¿verdad? Porque la persona tiene que buscar a Dios. Si no, la persona cae en un conflicto. Y entonces, miren, los muchachos se vuelven una opresión. Usted mira las maras, son muchachos gobernados por madres sumamente iracundas. Madres enojadas, hermano, que han gritado, han ladrado a sus hijos, y ellos aprenden esa conducta porque no tienen identidad. Ellos se identifican con cualquier cosa. Con cualquier cosa. Por eso nosotros ponemos el nombre de Jehová y lo ponemos en alto. Sí, lo ponemos en alto y queremos que todos los hombres, por eso dice que todas las naciones se congreguen a una, porque no entienden, hermano, no entienden. Las personas no entienden, no comprenden. Sí, no comprenden. Y por eso dice: los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan. Sí. Y mire que cuando la mujer gobierna, hermano, y si la mujer no busca a Dios y no es humilde, hermano, mire, crea unos conflictos enormes. Mire un ejemplo en el libro de Marcos. Marcos capítulo 6. Libro de Marcos capítulo 6. Capítulo 6, verso 17. Mire cómo dice. Usted mira, por eso dice: pueblo mío, los que te guían te engañan. Entonces, claro, ¿por qué? Porque las personas no tienen identidad. Ellos no son personas que los llama la atención el nombre de Jehová. Por eso Jesús decía: santificado sea tu nombre, porque ellos todavía están bajo las faldas, bajo el refajo de la mamá. Mire cómo dice el capítulo 6, verso 17. Mire un rey gobernado por una mujer. Mire cómo dice: un rey gobernado por una mujer. Porque el mismo Herodes, mire que este Herodes era el rey en aquel entonces. Herodes era el rey ahí. Pero este Herodes no tenía identidad tampoco. Estos eran personas sin identidad, hermano. Mire cómo dice: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan. Mire, él mismo había capturado a Juan. Pero fíjese que Herodes a Juan lo quería. Herodes a Juan lo quería. Sí. Herodes quería a Juan y lo admiraba. Se asustaba de su sabiduría, hermano. Herodes se admiraba de Juan y decía: este profeta es profeta de Dios. Así decía Herodes. Pero como él era ciego y sordo y no entendía que él era gobernado no era destetado, entonces no era inteligente. Dice el verso 17: porque el mismo Herodes había enviado y prendiendo a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías. Mire, por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Mire, porque este Herodes había tomado la mujer del hermano, sí, de Felipe. Sí, fíjese bien, de Felipe su hermano. Tenía un hermano que se llamaba Felipe también, imagínese. Igual a los discípulos. Tenía un hermano que se llamaba Felipe y le había tomado la mujer. Y Juan andaba diciéndole: no es correcto eso. Ahí estás mal, le dijo. Pero esta mujer se llamaba Herodías. Herodías se llamaba. Pero esta mujer gobernaba a Herodes. Ella lo gobernaba. Mire cómo dice. El verso 19 dice: pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Mire,
Una mujer rencorosa, hermano, que gobierne un hombre, ¿para qué? Por eso yo le digo que la mujer tiene que ser buscadora de Dios, temerosa de Dios, y eso es un tesoro. Eso es un tesoro. Pero es una mujer rencorosa, hermano. Uy, no hay cosa más peligrosa. La primera oportunidad de vengarse lo hace. La primera oportunidad que se le presente de hacer venganza lo hace y no se mire. No se mire. Mire que esta mujer quería matar a Juan. Quería matar, ella lo quería matar, no era Herodes. Herodes no, hermano, Herodes nada más era como un cipote, era como un chigüín. El hombre es como un bocado de pan, era un chigüín nada más. A la par de aquella mujer, hermano, aquel hombre era un chigüincito nada más. Y se llamaba rey, él era un rey, decía, ¿verdad? Era un rey. Sí, mire cómo dicen. Y dice el verso, el 19, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Mire, deseaba matarle porque Herodes temía a Juan. Mire el 20, el 6:20 de Marcos. Mire cómo dice, Herodes tenía respeto de Juan. Qué cosa, mire, el hombre es más inclinado en ese temor. Y dice, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Mire que más bien él lo cuidaba, aunque lo tenía en la cárcel, lo cuidaba. Sí. Imagínese que Herodes cuidaba a Juan. Herodes cuidaba a Juan, hermano. Pero ¿qué sucede? Herodes no era el que mandaba, hermano. Herodes no era el que mandaba. A él le habían puesto a alguien encima. Mire, tenía algo encima que se llamaba Herodías, que era la mujer de Felipe. Y esta mujer era rencorosa. Era rencorosa, hermano, una mujer rencorosa, de esas mujeres que no tienen pero ni una pizca de misericordia. Por eso es que un hombre que no tiene misericordia no es un hombre. Yo así les digo, un hombre sin misericordia no es un hombre. No es hombre, hermano. Mire cómo dice el 20, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Mire que escuchaba las predicaciones de Juan. ¿Qué le parece? ¿Ah? Escuchaba la palabra, era una persona oidora de la palabra, pero no la podía poner en práctica porque estaba esclavizado, era dominado, él no estaba destetado. No era como Isaac, que Isaac estaba destetado. Isaac podía obedecer, sí. Isaac podía orar a Jehová. Isaac podía hacer todas esas cosas. Cuando una persona no es destetada, hermano, no puede buscar a Dios. Lo mira incomprensible, lo mira irreal. Llega a puntos a creer que Dios no lo escucha, porque la persona todavía no es destetada. Y dice el verso 21, pero venida un día oportuno. Mire cómo es el rencor, hermano, es terrible. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, mire, yo por eso para los cumpleaños, ¿verdad? En los cumpleaños son como fiestas, como para alistarse para lo malo, ¿verdad? Y mire cómo dice, de cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y los principales de Galilea. Mire, tenía aquel montón de amigos y en su cumpleaños. Qué compromiso este. Pero mire cómo dice el verso 22. Entrando la hija de Herodías, mire, la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. ¿Qué le parece? El hombre estaba del popo. Pedime lo que querrá, le dijo. ¿Qué le parece? Que el hombre no le podía negar nada a aquella muchacha. Imagínese cómo estaba aquel hombre. Estaba cheque. Solo digo una orden y yo lo hago. Sí, ahí es. Por eso es que la gente, usted le dice, tiene que perdonar, tiene que buscar a Dios. Ay, hermano, es que me cuesta. ¿Qué me cuesta? Tiene problemas de conducta la gente, hermano. La humanidad está en ese gran problema, ese gran conflicto. Y mire que le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo daré.
Y dice el 23, y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Mire, hasta la mitad de mi reino. ¿Qué le parece, hermano? Qué despojado aquel Herodes. Qué despojado. ¿Pero para qué? Pero no sabía para qué, pero para lo malo, hermano. Y dice el 24, saliendo ella, dijo a su madre. Mire que se fue directo al rencor, porque la hija exactamente hacen lo que hacen la mamá. Las hijas no van a hacer otra cosa más que lo que ven hacer a la mamá. Eso, ¿entiende? Cuando usted mira a una hija mujer, se parece a la mamá. Se parece a la mamá. La conducta que aprende es de la mamá. Sí, es de la mamá. El varón, si usted lo mira que es trabado, dice usted, este se parece al papá. Es trabado el papá, este es trabado también. Y si la mamá es cuerda, usted mira, las hijas son cuerdas. Sí. Y si el papá es cuerdo, los hijos son cuerdos. Sí. Así es. Amén. Porque hay ese problema de identidad. Es una necesidad de buscar al Padre Celestial, que es Jehová. Pues mire que esta muchacha se fue prontamente, dice el verso 25, dice el verso 22, el 23 dice, y le juró que todo lo que pida le daré, hasta la mitad de mi reino. Y saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Mire, qué barbaridad. Ella era la que mandaba, hermano. Y mire que Herodes, aunque respetara a aquel hombre, hermano, él no tenía la decisión, él no podía mandar. Yo he estado en montones de lugares, hermano, y yo me pongo a estudiar eso. Y miro cómo la mujer manda a los hombres, y el hombre no tiene identidad. El hombre no puede buscar a Dios. Mire, solo el hombre que legítimamente busca a Dios y perdona de corazón es capaz de escapar de ahí. El que no lo hace, el que está haciendo bulla ahí y todavía se enoja y tiene un montón de mañas. No, es bulla nada más eso. Y mire cómo dice. Este Herodes, mire cómo dice, entró prontamente y dice el 24, saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero ahora mismo que me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. ¿Qué le pasa? Todo el rencor de la jefa ahí venía. Por eso le digo, una mujer resentida, hermano, con un poquito de autoridad, es cosa seria. Como decían los hermanos, que cuando ellos viajan hasta la Ceiba, dice, los soldados cuando miran el nombre de Jehová les dicen en su lugar. Los varones, dice, solo miran el nombre de Jehová en el carro de los hermanos, dice, y les dicen los soldados, ¿y eso qué significa? El nombre de Jehová, el nombre de Dios, y su lugar, les dicen, pasen, váyanse ustedes. Pero dice que un día los para una mujer policía, y dice que le buscó, pero hasta que el que tuviera pulgas lo iba a meter preso. Y todos andaban con pulgas. Sí, bendito Dios. No los dejaba pasar, hermano. Ya los iban a dejar presos a los hermanos. Sí. Dice que nunca habían experimentado una cosa así. Aquella mujer los quería meter presos. Sí. Los quería meter presos, sí. Cuando los paran los hombres, váyanse, les dice. Pero los paró una mujer. Y no los quería dejar ir, hermano. Lo bueno es que andaban un montón de hombres ahí y uno por lo menos tenía que andar cabal. Y andaban, hermano Salinas, cabal ahí. Y con aquella cabalidad dijo, vámonos de aquí. Por eso es que uno tiene que andar justo ahí, ¿verdad? Justo en eso. Y mire, eso le pasaba porque no había misericordia, hermano. Y eso es lo difícil, encontrar misericordia en la madre. Cuando uno nace y mira a su madre, hermano, tan violenta, tan celosa, tan posesiva, cuando la madre de uno le dice, todo esto yo lo trabajé, yo lo hice, es mío. Uy, queda uno asustado, no se llena, dice que el corazón no se sacia, y enojada. Y dice uno, Dios mío, esto le crea un conflicto a uno de varón, hermano. Cuando uno se cría solo con su madre, hermano, eso le crea un conflicto mental terrible. Por eso el hombre, si no se consagra y ora de corazón, mire, el hombre cuando ora de corazón por la mujer, la angustia, hermano,
la angustia. Pero el hombre que no ora, que no ora por ella, ¿qué? Mejor cómprese una falda para que aprenda de todas las mañas de ella. Bendito Dios. Y mire cómo dice. El verso 25 dice: entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero ahora mismo que me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho. Ahí está, mire, el rey quería a Juan. El rey quería a Juan, pero tenía a su jefa. Tenía que obedecer. Tenía que obedecer. Y mire cómo dice: el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no pudo desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de los guardas, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Ahí está, mire. ¿Quién era la que manejaba todo aquel sistema? La mamá. Como me decía el amigo, ¿cómo le quedó ese carro? La mamá quedó, me dice. Mire, qué problemas de identidad existen. Por eso el hombre que no es destetado, por eso las madres destruyen a sus hijos cuando no los destetan y no les dicen: mire, usted lo hizo Dios. Desde chiquitos se le tiene que decir: a usted lo hizo Jehová. Usted tiene que buscar a Jehová, porque si no, sus hijos, si usted los tiene en la cárcel y los domina usted, los cultiva para usted, que las madres cultivan a sus hijos para ella. Para ella, no. Los hijos uno, mire, si los pone a estudiar son para que busquen a Dios. Si los pone a trabajar es para que busquen a Dios. Si los pone a hacer cualquier cosa, enséñeles a buscar a Dios y dígale: usted tiene que buscar al que lo hizo, a Jehová Dios. Tiene que buscarlo. Eso es destetar un hijo. No, hermano, no que agarre un hijo. Usted tiene 30, 40, 50 años y no lo pueden soltar. Sí. Porque, ¿sabe cómo es que no lo sueltan? Dije, no, es que a mí no me sueltan. Si la mujer solo dice: quiero esto, ya. Y ahí va, mire. La mamá solo dice: hace esto. Mira que hay que hacer esto. Mira que falta esto. Y sopla. Sopla. Por eso es, si ustedes quieren ayudarle a sus hijos, destétenlo. Y si usted mira a un hombre, dígale: tenés que destetarte. ¿Y qué es eso? Dígale. Mándele este cassette grabado, un CD, y dígale: mira, ahí te vas a hacer hombre. Te vas a hacer hombre, vos no sos hombre todavía. Te comportás como mami. Mami. Man, por eso es que se les dice mami. Sí. Porque si tú enojada zapatea, ay, discute, no es hombre. No es hombre. Un hombre es como Jesús. Un hombre es como Jesús, que no tiene miedo del futuro porque está Jehová. La mujer le tiene miedo al futuro cuando no hay dinero. El hombre no, el hombre sabe que está su papá ahí y que es el dueño de todo este edificio enorme, es el dueño de todo este planeta enorme, de este globo enorme, de todo este aire y de todo esto. Y el día que lo mire con necesidad, le dice: mira, tené. Pero cuando es su papá, por eso él dice: los llamados de mi nombre, los que pueden ver mi nombre, los que no lo pueden ver, pues que sigan viendo la saya, como dice, ¿verdad? Los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Por eso Jesús les decía a los discípulos, les decía: hermanos, vosotros todos sois hermanos, les decía. Vosotros todos sois hermanos. Eso no lo podían entender, no lo puede comprender la gente, hermano, porque hay problemas de identidad. Los presidentes no tienen identidad. Ellos solo quieren conseguir dinero para agradar a su mujer. Sí, para agradar a sus hijos, a sus hijas. Pero ellos no saben que hay que buscar al verdadero Padre, que es Jehová Dios. Son personas sin identidad, hermano. Y eso es lo triste. Jesús les dijo: sabéis dónde voy y sabéis el camino. Y le dijeron: pues no sabemos. Y Felipe le dijo: muéstranos al Padre, pues, y nos basta. Me estás viendo a mí, le dice. Y no entendés. El que me ha visto a mí,
ha visto al Padre que me envió. Oiga bien, por eso dice, mire, y voy a terminar leyéndole esto, porque ya nos pusieron la alarma, bendito Dios. Vamos a terminar leyendo en el libro de Isaías otra vez, Isaías 43, verso 7. Mire cómo dice, 7 al 9, mire cómo dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Mire, para gloria mía los he creado. No nos creó nadie más que Jehová. Y si nosotros no lo buscamos, es que andamos por los montes como las cabras. Los formé y los hice, ¿ves? Los formé y los hice. Y dice el 8: sacad al pueblo ciego que tiene ojos, y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones, júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primero? Presenten su testigo y justifíquense. Oigan y digan verdades. Ahí está, mire, las personas tienen que demostrar si es cierto. Por eso usted mira cuántos conflictos hay. Y mire, los pobrecitos católicos dicen que María es Dios. Los pobrecitos. Imagine cómo están los pobres cieguitos, hermano. Y ya no dicen que es María, que ahora es Suyampa. Y los mexicanos dicen que es Guadalupe. Y la suya, y Mariita. ¿Quién es Dios para usted? ¿Quién es Dios? Para mí, Jehová es mi Padre. Él es mi Padre, Él me hizo. Y estoy aquí porque dice que para gloria de Él fui creado. Para gloria de Él fui creado. Para gloria de Él. Porque Él me hizo, me formó. Él me hizo y Él me formó. Así que por eso, cuando usted mire cuántos problemas de conducta hay, usted cree las religiones, esos son problemas de conducta, hermano. Esos son problemas de conducta. Son aberraciones, esclavitudes de engaño, de mentira, hermano. Todo eso. Por eso cuando usted oye decir Cristo viene, la gente no entiende, hermano. No entienden que ya vino. Mire cómo dice en el libro de Mateo. Libro de Mateo capítulo 23. Bendito Jehová. Mire cómo explica Jesús esto, capítulo 23, verso 37. Mire cómo dice. Por eso es que cuando una cosa venía de parte de Dios, hermano, la gente no lo aceptaba. Los profetas eran asesinados porque era orden, como decía Jezabel, dijo, te voy a mandar a matar. Elías le dijo. Aquellas mujeres no tenían nadita misericordia y eran mujeres gobernantes. Mire, por eso cuando esas mujeres gobernaban, hermano, era triste. El pueblo gemía. Dice que esas mujeres mandaban a buscar a los profetas para matarlos. Y había un hombre, un sacerdote que escondía, dice, los escondía de 50 en 50, los escondía para que no los mataran y les daba pan y agua, dice. Y Elías, mejor, mire, se fue para el monte, se fue a meter en una cueva y Dios le dijo, mami, le dice, temblando, ¿qué tenés miedo? ¿A qué le tenés miedo? Es que Jezabel dijo que me iba a matar. ¿Le tenés miedo a una mujer? Le dice. No sos capaz todavía, le dice. No tenés la medida, no tenés el nivel de hombre todavía, le dijo Jesús. Así le dijo Jehová a Elías. Y por eso Jesús cuando se presentó, hermano, mire cómo dice, capítulo 23, verso 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Mire, por eso mataron a Juan. Lo mataron porque era un profeta de Dios. No lo querían. No lo querían. Cuando una cosa es de Dios, la gente no lo va a aceptar, hermano. No lo va a aceptar. Porque la persona es gobernada por la impiedad y el rencor, hermano. Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, mire qué era lo que Dios quería, cuántas veces quise juntar tus hijos? ¿Qué le parece? Que son todos los hijos, son hijos de Dios.
juntarlos y que se traten como hermanos. Juntarlos y que se traten como hermanos. Usted va a una casa, hermano, los mismos hermanos se trompean, se aruñan, se dañan, se chismean, se hacen cosas, pues, los mismos hermanos. Y por eso dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y dice el 39: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Mire, ahí está. Esa es la venida en el nombre de Jehová. Eso es. Porque la gente no tiene entendimiento. Lo que la gente tiene es doctrinas, doctrinas, doctrinas y doctrinas y doctrinas. Pero no el nombre de Jehová, como dice el Salmo 118. Mire, con esto termino. El Salmo 118, que dice: esta es la venida. Por eso es que este nombre, cuando los hermanos los ven a ellos, hermanos, la gente tiene que decir: esta es la venida. Esta es la venida. He aquí que viene con las nubes. Con las nubes. Cuando los mira, las nubes, dice: he aquí que viene. Cuando miran una pequeña nube, dice, como la palma de una mano, eso es Jehová, es Jehová. Mire, para confirmarle le voy a leer otro texto también. Dice el 118, verso 26, dice: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Mire, eso es. Esa es la venida, no es otra cosa. Esa es la venida. El 118, 26 dice: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Por eso cuando usted mire los poquitos esos que anuncian el nombre de Jehová, esa nube pequeña es. Como dice Isaías 19, mire cómo dice, y con este sí para confirmarle lo que le estoy diciendo. Mire, Isaías 19, bendito Dios, ya le leo esto. Bendito Jehová. Mire cómo dice, este texto no se lo había buscado, pero se lo voy a ver para confirmárselo. Mire cómo dice, Isaías 19, mire cómo dice: profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube. Ahí está, mire. Por eso, la venida de Jehová es en su nombre. Isaías 19, 1. Ahí viene Jehová, en su nombre. Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto. Y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Usted no se imagina cómo le temen a ese nombre, aleluya. Le temen a ese nombre. ¿Y sabe cómo viene? En una nube chiquita. ¿Sabe quiénes son las nubes? Dice que son el polvo de sus pies. Son los pocos. Son los que entienden a Jehová. Sí. Y los que llevan su nombre y anuncian su nombre. Y la gente dice: ¿cómo es que va a venir? ¿Cómo es la venida de Cristo? Dice: he aquí que viene con las nubes. Y ese nombre lo identifica. Póngase de pie. Gracias te damos, todopoderoso Dios. Te adoramos, te exaltamos, eterno Dios. Gracias, gracias, poderoso Jehová. Te adoro, te alabo, te exalto. Te alabo, oh todopoderoso. Tú eres, oh poderoso, nuestra vida. Tú eres, oh poderoso. Gracias. Gracias, Jehová, por tus hijos que se reúnen aquí, Padre mío. Bendígalos. Bendiga a su pueblo, su obra, oh Dios, que usted ha hecho
para que su nombre sea anunciada a las naciones. Bendito eres, oh Jehová. Gracias. En el nombre de Jesús.